La sola enunciación de esos 7 asuntos permite comprender la complejidad de la empresa, pero el talento expositivo de Noé, su talante docente, va exponiendo sus pareceres de manera gradual, en una suerte de striptease argumentado y progresivo del pensamiento crítico, una danza de los 7 velos recién mencionados, hasta llegar, si no a la desnudez del carozo de los temas, a permitirnos palpar su hueso bajo la carne viva de sus razones. El modo gradual, como por capas de cebolla atenta y perfumada de sus intervenciones, salpimentado cuidadosamente por la presencia de su activo interlocutor, nos va aprendiendo hasta convertirnos en ese otro en acecho del que habla Lezama, contagiándonos de su pasión sin subrayarla, invitándonos a zambullirnos en el acuario, en el hermoso espacio de natación que es este libro. El gran conversador que Noé, un conversador que parte del supuesto de que su interlocutor es tanto o más inteligente que él, que lejos de intimidarlo lo convida, parece tener siempre presente que si la literatura nació una noche improbable, junto a un fuego alrededor del cual los miembros de la tribu buscaban el hilván de las palabras que le dieran una razón y un sentido, hoy, cuando la letra malvive en digital y se ahoga en las imágenes incesantes y sin otro propósito que acicatear nuestro papel de máquinas deseantes, recuperar para la letra su condición de dicha y escuchada, reencarnándola en una voz, exponiéndola a los riesgos de la enunciación, con sus temblores, interferencias y malentendidos, supondría tal vez una respuesta al desleer, al maldecir, al balbuceo, en definitiva, de un tiempo como este, en que el poder degrada la palabra exponiéndola a sus usos más ruines y clausura el diálogo a través de un autismo calculado. Los invito amablemente a poner la ropa de baño en la mochila, usarla y zambullirse, casi desnudos, como los hijos de la mar, según decía Machado, en las aguas inquietas y al mismo tiempo amigables de este libro que, al fin y al cabo, para decirlo con palabras de otro gran interlocutor, no es más que un nuevo capítulo de esa conversación infinita con la que el querido Noé nos convoca, nos provoca y nos despabila. Gracias a él por su disponibilidad de siempre, a Demian, que haciendo honor a su apellido ha sabido armar con Noé hermosas paredes futboleras con ideas y palabras, y a su editor, que ha sabido reconvertir su apellido en un don, en un presente valioso y propositivo que hoy recibimos y celebramos con alegría. Muchas gracias. Este libro me abre montones de posibilidades, como que acercar o mediar entre personas que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo de las letras, como pueden ser los médicos, o como pueden ser un grupo, como comentaba antes, de padres o médicas. Sí. Bueno, digo, de profesión, ¿no? De padres que se interesan, pero que no tienen formación literaria, que no tienen formación académica. Y llevar textos teóricos, hacer conocer y mediar en textos de este tipo, como los de Noé Gittrick, como los de Roberto Ferro. Me siento acompañada por sus textos, y además porque soy su alumna y por él también estoy aquí. Digo, las condiciones de lectura, cuando se trabaja o se habla, se conversa acerca de las condiciones de lectura, de las formas de lectura, en estas conversaciones que me interesan muchísimo como observadora, las condiciones y las formas de lectura en los universos en los que yo me muevo y trabajo son diversas, y este estatismo o esta lectura de movimiento de la que habla Noé realmente me parece muy interesante, porque ahí es donde yo estoy observando y escuchando, sobre todo qué necesidad, cómo estos grupos desean, quieren, pueden, se animan a meterse con la lectura. Así que
en este recorrido de lectura, más allá de los diálogos y de la escritura, más allá de las necesidades de escribir, más allá de que la escritura sea un llamado cuasi religioso, como se menciona en el libro, pero esta danza y esto que observo en relación a cómo va cambiando el rol, de pronto el facilitador se convierte en alguien que da respuestas que tampoco son respuestas, que son preguntas que todo el tiempo están abriendo puertas. Me leí el libro de adelante para atrás y de atrás para adelante, y finalmente opté por algo que se me tendría que haber ocurrido desde el principio. Efectivamente, como se dijo acá varias veces, el libro es un diálogo, es una conversación. Entonces decidí meterme yo en la conversación, interrumpir a los dialogantes y meterme un poco Otra interrupción. algo se va a terminar rompiendo. Que la lectura, en ese sentido moderno, occidental y burgués del término, tiene que ver con la mirada. Requiere, solicita, demanda a los ojos, a la mirada. Uno se pregunta entonces si la lectura no forma parte, en cierto sentido, de eso que algún autor llamó la dominación ocular centrista, característica de la modernidad occidental, ¿no? Y que afectó a todas las formas de arte, no solamente a las artes plásticas. Yo siempre me he preguntado por un gran misterio, nunca nadie me lo supo explicar, que es el por qué en los museos no se pueden tocar las esculturas, cuando la escultura, por lo menos en el sentido clásico del término, es una forma de arte que tiene un volumen o ocupa un espacio, está hecha de materiales que pueden ser más cálidos o más fríos, más ásperos o más suaves, no es lo mismo el mármol que la madera que el metal, y sin embargo se actúa con la escultura como con una pintura aurástica en el sentido benjaminiano, digamos, hay que contemplar la distancia, etc. Pero no se ha perdido la cuestión de la escucha. Me interesó mucho lo que decía Roxana al respecto, porque en el siglo XX parece haber habido una suerte de reacción contra esta saturación del oculocentrismo en la escritura crítica, por ejemplo, y empieza a aparecer con insistencia como metáfora, como alegoría a veces, por ejemplo, el rol central que tiene la música en la teoría estética de Adorno, también en la de Bloch. La relación entre las lógicas de la música y del mito, que hace célebremente Electro. Y por supuesto está Freud, donde se produce, Freud, en el psicoanálisis, pareciera una suerte de venganza de esa relación originaria, arcaica, entre la palabra oral y la escucha. Entonces, hay alguien que habla, otro que escucha, y muchas veces inconsciente a los orígenes mismos de la creación literaria. Si uno junta esas cosas, con lo que se encuentra es con una suerte de impugnación, de interrogación crítica a la idea de la modernidad como progreso,
como tiempo homogéneo y vacío, para seguir citando al mismo autor, ¿no? Discusión que conduce indefectiblemente al penúltimo capítulo, que es el de la historia. El de la historia, donde allí en esa conversación se juega de manera muy interesante con la doble, seguramente que hay muchas más, pero en este caso la doble acepción de ese término, ¿no? Donde uno puede entender la historia que hacen los historiadores, incluyendo a los historiadores de la literatura, y la historia como relato, como argumento de una narración que puede ser perfectamente imaginaria o fantasiosa o incluso mentirosa. La pregunta entonces última sería: ¿qué se está impugnando por todas estas vías también? ¿O qué se está interrogando críticamente de la propia historia de la literatura? Creo que el libro efectivamente abre una enorme cantidad de registros por los cuales explorar muchas más cosas que las que yo acabo de mencionar, pero seguro que, pues, bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar tengo que agradecer, por supuesto, a Juan Carlos Maldonado de Alción, que recibió nuestra inquietud del proyecto, leyó el libro y le pareció que era publicable, que era valioso. Bueno, también tengo que agradecer a la gente acá del Bar Cultural Wallace que nos dio el lugar, y por supuesto a nuestros dos comentaristas y nuestra comentarista, que como recién escucharon fue un lujo. Yo no tengo mucho para agregar ahora per se. Como dije, podemos tal vez ahora dialogar un poco, pero para decir dos o tres cosas muy breves y puntuales. Digamos que la intención del libro, en una sociedad como la actual, donde hay un permanente, una proliferación, una avalancha, un entrecruzamiento constante, permanente, que nos llega de imágenes y de discursos, y bueno, teniéndolo a Noé a mano, me pareció que podía ser productivo discutir y debatir en torno a la literatura como parte de una práctica discursiva más que circula, y tratamos de pensarlo también en un sentido fundamentalmente crítico, es decir, tratar de conectar la literatura, por supuesto, con la sociedad. No es una disciplina aislada, no es una cuestión académica ni un nicho intelectual, por así decir. Entonces, bueno, lo que nos propusimos fue de algún modo descomponer el fenómeno de la literatura en algunas partes componentes más bien sencillas y básicas en un primer momento. Por eso la primera y la segunda charla aluden a los motores fundamentales, que es leer y escribir. Luego avanzamos hacia la cuestión, por así decir, formal. Por eso nos metemos en las cuestiones en relación a la poesía y a la narración, a la prosa, y luego ya avanzamos un poco más en cómo se configuran mundos o cómo se complejiza la cuestión si hablamos de historia o de crítica o de discurso mismo. Entonces, bueno, nuestra intención y nuestra aspiración, y un poco como creo que lo expresaron acá nuestros importantes lectores y comentaristas, bueno, es abrir puertas, es problematizar, es discutir, y tratar de hacer un aporte en ese sentido, en reflexionar y en criticar distintas cuestiones del fenómeno literario y en su conexión con la sociedad y también con otros discursos y otras disciplinas y demás. Yo no tengo mucho más para decir, salvo que esto es para mí por lo menos es una fiesta, es un festejo, es un hecho celebratorio, como también decía Guillermo, recordando además ahora la premiación de Noé en México, nada más y nada menos que por la Academia de la Lengua Mexicana, por una trayectoria y una vida dedicada a estas cuestiones de la literatura y de la cultura. Y bueno, no tengo mucho más para decir, más que gracias a ustedes, gracias a los comentaristas y gracias a Noé. Se me ocurre que yo debería leer este libro.
Nosotros lo hicimos, hasta ahora han llegado muchas cosas, y a lo mejor encuentro que no vimos todo el ancho que se podía dar. Pero también quiero decir otra cosa, ¿no? Digamos, como un resto de algún aprendizaje en mi periodo francés, también la escritura que iba surgiendo después de, digamos, del movimiento del estructuralismo, ¿no? En el postestructuralismo empiezan a preocuparse por la cuestión de la escritura, ¿no? Se me borra el nombre de Telquel, la revista Telquel, y empieza a plantear la cuestión y tiene el apoyo de la obra de Derrida, que abre un camino sobre la cuestión de la escritura muy, muy importante. Es decir, entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿qué significa, digamos, en la marcha social estas dos actividades, lectura, escritura? Cuando hicimos también, Eduardo participó de esa empresa y Roberto, la revista SIC, hablamos de ese, problematizamos este cruzamiento. Bueno, eso estaba, en mi cabeza está permanentemente. Pero ¿cómo surge esto, digamos? Yo digo que esto hablo permanentemente, y aquí Debian era un poco víctima de eso, que venía a conversar conmigo de sus arrebatos revolucionarios en aquel momento, digamos, la figura de Trotsky dominaba sus sueños y su realidad, y yo lo conducía a esto, decía, no, mirá, Trotsky hay que verlo también de otro modo, digamos, era un tipo que pensaba también en otras cosas, no pensaba en la, ¿cómo se llama?, revolución permanente. También pensaba... También la literatura de nosotros. Sí. Y lo que podríamos, y volver al concepto inicial, cultura serían todos los hechos y los textos que tienen efecto, que siguen teniendo efecto. Y bueno, en eso estamos. Simplemente que este es un capítulo más, para mí, y ayudado en este caso por Demian, con el entusiasmo que pone, el fervor, la bondad intrínseca que tiene esta persona, digamos, para mí es un capítulo más de una búsqueda. Reproduce o sigue ese título también tan incitante del gran show, La conversación infinita. Porque la conversación es otra de esas cosas, es otra de esas maneras de buscar. No es intercambio, no es competencia, es una construcción muy especial que resulta, aunque fracasa, pero que se sigue buscando, porque eso es lo que nos da la cifra de nuestra existencia en este mundo, ¿no? Quería añadir eso nada más. Y bueno, disculpen si pongo un poco de énfasis en esta cuestión, pero bueno, eso sí que es muy intrínseco a esta persona. Gracias.